He aprendido que el protocolo, más allá de que todos o gran parte lo estudian en la inclusión desde la discapacidad, yo quise darle una vuelta de tuerca a esto y trabajarlo desde la discapacidad, pero aprendí, ¿sí? O reflexioné, o la vida me mostró que no necesariamente hay que ser discapacitado con algunas cuestiones, eh, discapacidades de nuestros 5 sentidos, sino que la discapacidad también viene desde lo social, desde la que no sabemos, no podemos adaptarnos, no podemos involucrarnos, no podemos incluirnos socialmente por ciertas cuestiones de personalidad. Eso es inclusión también y hay que trabajarlo. Es como que hay varias cajitas y cada amor es distinto. A una mamá la amo de una manera, a una esposa la amo de otra manera y a una hija la amo de otra manera. Que ninguna de las tres es más que nadie, pero todas tienen un valor y una importancia para mí. Pero hablando de mi hija, en este momento que me preguntas, es una cajita muy importante para mí. Al punto de que lo que decías, cuando Ana se fue a estudiar a la ciudad, a una ciudad distante a varios kilómetros de nuestra ciudad de origen, y tuve un año de lágrimas, me costó muchísimo. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Hay historias que se escriben con palabras y hay otras que se escriben a través de decisiones. Entonces, yo quiero darte la bienvenida a este episodio de tu podcast En Contraste, el episodio 65, donde nos volvemos a juntar un domingo para conversar, para empatizar, para reflexionar, para incorporar nuevas herramientas y recursos a través de las experiencias de nuestros invitados, para alimentar esa cajita y podernos elevar en nuestra mejor versión, bien sea personal o profesional. Todo el episodio está lleno de aprendizaje porque mientras escuchamos de una manera atenta para reconocer realidades de otras personas y sus procesos, podemos permanecer y pertenecer a esa historia cuanto queramos. Y empatizar es indispensable para ver que no estamos solos en el recorrido que estamos haciendo. Hoy vamos a conversar con una persona que en particular me transmite mucha calma, a pesar de su precisión, es mi percepción, a pesar de su precisión, y por eso creo que se dedica a lo que se dedica, muy atento a los detalles. Sin embargo, creo que ha unido su calma y su pasividad de una manera activa, aunque suene incoherente en este momento. Poco a poco lo van a ir descubriendo en el episodio. Hoy quiero darle la bienvenida a Gustavo Caballero, un argentino, y bueno, virtualmente me acompaña hoy desde la sala de mi casa, y yo soy Mariale y estoy agradecida de poder contar con él para hacer ese recorrido desde lo que lo ha formado, desde lo que lo ha construido, quiénes los han acompañado, qué roles ha ocupado, que desde allá les advierto que son muchos, mientras él estaba descubriendo qué quería hacer, y actualmente se dedica a una parte que parece muy sobria, muy estructurada, de mucha rigidez, así parece. Sin embargo, su planteamiento es que puede ser útil sin necesariamente ser ofreciendo un poco de flexibilidad cuando le consigues el sentido al protocolo y a la ceremonia. Así que hoy, bueno, quiero darte la bienvenida, Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarme y poder pasar un rato en una conversación muy agradable y nutrida, estoy segura, en estos próximos minutos. Mariale, gracias, qué hermosa presentación. Y la verdad que muchos me dicen que tengo por ahí esa transmisión de paz o de serenidad. Yo interiormente a veces no la siento, pero si yo transmito eso me quedo tranquilo, ¿no? Porque creo que la profesión que elegí justamente fue porque yo soy bastante estructurado, pero soy un hombre emocional. Soy de decir te quiero a mis amigos, a mi hija, a mi esposa, que las amo. Soy de entregar mucho emocionalmente,
porque me sale así, porque vengo de una familia donde los papás siempre van cumpliendo roles, ¿no? Bueno, una mamá súper amorosa que te aprieta y te deja sin aire porque es muy, muy expresiva y bueno, yo heredé eso de ella, creo. Sí, vamos ya adelantando un poco la respuesta de la pregunta, me vas a acompañar un poco más con esta pregunta que suele ser como la esencia del podcast, es la que le dio origen. En Sí. ese momento en que yo traté de descubrir o de darme cuenta que estaba sin identidad cuando dejé de hacer lo que hacía, empecé a descubrir pues quién era si dejaba de hacer todo lo que hacía. Entonces, la primera pregunta y la que ha acompañado el podcast en estos 2 años ha sido, bueno, ¿quién es Gustavo? Ya me diste un abre boca. ¿Quién es Gustavo cuando no está ejerciendo sus profesiones de las diversas que tienes? ¿Quién es esa esencia de ese ser que llega a su casa y es reconocido sin ninguna de esas funciones que realiza? Si dejas de hacer lo que haces, ¿qué te acompaña independientemente del rol que estés desempeñando? Gustavo es una persona, un hombre ya de 56 años, que ha tenido una infancia feliz, que ha tenido tropiezos en la vida, sobre todo en la adolescencia, y, y hoy por hoy, despojándome de la profesión, que después por ahí también puedo reflexionar un poco por qué elegí esto, tal vez porque siempre hay un por qué y un para qué, mayormente. Eh, Despojándome de la profesión, soy la simpleza. Eh, Mi pasión o mi tranquilidad está en estar siempre aferrado a mi origen, de la familia de la cual vengo. Hoy por hoy, mis trabajos, mi proyección profesional me lleva a que me relacione con un montón de gente de distintos ámbitos, eh, donde se usa mucho el traje y la corbata, pero yo soy aquel niño joven o adolescente en aquel momento eh, que sigue estando en su origen. No pierdo eso. Es más, trabajo mucho, que no es un arduo trabajo porque me nace, pero trato siempre de tener mis pies sobre la tierra. Que una corbata no me lleve a otros lugares, porque yo soy feliz con ese origen. Sí, he mutado, ya no soy el mismo Gustavo de siempre, porque mi trabajo y mi vida misma me ha llevado a que tenga otro entorno y que me relacione y que también disfrute mucho, pero sin el traje y la corbata, por decirlo de alguna manera, soy el Gustavo de esa casa paterna. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me llamó la atención en mi capacidad de ser curiosa, en el permiso que me doy para ser curiosa en las cosas, fue uno que si empezamos a hablar de todas las carreras o todas las profesiones que ha desempeñado, han requerido de ti diferentes habilidades. Una es muy extrovertida, otra es, sin embargo, es una persona muy introvertida. De ahí nos vamos a acercar un poco, pero inicialmente me llamó la atención cuando me envías y me dices, yo tuve una infancia feliz y se fue transformando cuando me llegó la adolescencia. Que entiendo que es cuando nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son el metro cuadrado de nuestro hogar, que hay otras realidades que uno tiene que ir a medida que va madurando, ir enfrentando. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué significaba para ti ser feliz en la infancia? Porque yo pienso que es algo que uno se da cuenta ya de adulto, cuando ve otras realidades y empieza a hacer el comparativo sano de ver, bueno, esto fue lo que me formó a mí, pero hay otras maneras, porque cuando estamos pequeños, nuestra verdad y nuestra normalidad es lo que está en casa. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, bueno, esto que yo viví en mi infancia me hizo feliz? Porque de pequeño es como complicado discernir eso. Exacto. Fui feliz porque, primero, mucho amor en mi casa, mucho amor. Somos 4 hermanos, soy el mayor. Una familia trabajadora, humilde, de mucho esfuerzo, y el amor que recibí y las cuestiones básicas e indispensables que siempre hubo en casa, que no era lo que sobraba, pero sí, no abundaba, pero sí era lo normal, lo justo, y eso ya satisfacía todas las necesidades, pero lo que más abundó en mi casa fue el amor. Esa mamá que te comentaba, y un papá
de dar amor desde otro lugar. Eh, Porque lo dijiste recién en la introducción. Los hombres, y eso fue algo que yo quise romper, eh, fuimos criados para no llorar, para ciertas cuestiones que marcaran una hombría. Bueno, esa mamá, ¿sí? Rompió eso. Yo recuerdo que no hacía deportes, pero yo quería arte, yo quería pintar, quería dibujar, quería ir a teatro. Entonces, esa mamá para aquel entonces fue muy firme porque más allá de que mi papá me mandaba a hacer deportes, ella me daba el espacio para que yo fuera a pintar, que fuera a teatro. Entonces todo eso me hizo feliz. Una infancia feliz, rodeada de familiares, abuelos, tíos, primos. En mi entonces, hoy mi ciudad era un pueblo chiquito, entonces era el barrio y ahí concentrábamos todos. Y, y me di cuenta después de que fui feliz porque en la adolescencia descubrí un fantasma llamado timidez, que no lo tenía antes, y que me llevó a que me costara abrirme al mundo. Fui siempre muy tímido, pero de chiquito era extrovertido. Recuerdo que mi mamá, por ejemplo, cada vez que había algún acto en el colegio, en la primaria, me decía, otra vez, yo me ofrecía, yo quería, y me ofrecía, y bueno, y era obviamente que sí, yo iba y hacía el protagónico o lo que fuera, o un poemita, algo leía, algo hacía. Y después, de buenas a primeras, comencé a convivir con este fantasma que yo dejé convivir. Y bueno, y sufrí bastante porque me costaba entablar relaciones tanto amistosas como amorosas. Entonces fue una etapa cruel y yo recuerdo que desde los 14 a los 17 años, fueron 3 4 años que la pasé mal porque incluso recibía bullying, porque esa timidez no me permitía defenderme. Entonces, soy una persona que he recibido lo que hoy llamamos bullying, que en su momento eran burlas. Eh, entonces, eso me hizo sufrir mucho, pero ahí con dos papás que estuvieron presentes y un papá que reafirmó esa cuestión, ¿no? De decir, bueno, de apoyarme, no desde el abrazo, el amor, pero desde el amor sí, pero desde una presencia, donde yo sabía que él estaba. Entonces, bueno, yo ahí encontraba ese refugio. Pero sí, me di cuenta que era feliz por eso. En la adolescencia descubrí que la niñez fue feliz, muy, muy feliz. Cuando hablas de, hay un relato de cuando estabas pequeño, Gustavo es locutor, es periodista, es actor. ah, entonces, decir que eras tímido y después ser actor y estudiar teatro y como que no coincide, periodista, como que no coincide. Entonces, luego de ese golpe de paciencia, ¿sabes? Porque se dice, fueron 3 años, 4 años, pero hay muchas personas que en la actualidad no soportan ese tiempo de ese tipo de acoso o ese tipo de situaciones, ¿no? Quizás porque no lo teníamos etiquetado, probablemente no le dábamos la importancia de vida o pensamos que era normal pasar por ese proceso a cierta edad. Eh, Luego que sales de esa situación, que entiendo que fue a partir de los 17 años, ¿en qué momento entra la actuación siendo tan antónimo, tan no relacionado con la timidez? ¿Cómo decidiste romper ese fantasma? O quizá seguirte acompañando a él, pero desde una presencia distinta. Ese fantasma me acompañó, yo lo denominé fantasma, ¿no? Que es la timidez, que no la ves, no la palpas, digamos físicamente, pero está dentro tuyo, es como ese ente que te invade. Yo, sinceramente, Mariale, comencé a hacer todas las actividades porque en mi entonces, en mi pueblo pequeño, ir al psicólogo era algo raro, no se utilizaba ir al psicólogo. De hecho, no sé si habrá habido en su momento algún psicólogo en mi pueblo, seguramente sí, pero no era o por lo menos mi familia no lo veía de esa manera. Entonces yo comencé a trabajar en mí desde esa edad
Y reconozco que comencé periodismo cuando terminé mi nivel medio, secundario, porque dije, yo no quiero toda mi vida vivir de esta manera. Entonces fue un desafío. En cuarto año del secundario ya me di cuenta, porque incluso hasta iba a un colegio técnico donde la formación era puramente técnica. Entonces era una formalidad y era una estructura. Y cuando me fui a la facultad ya a estudiar esta carrera que elegí, porque no sé si yo de chiquito jugaba, te cuento esto, mis papás siempre fueron comerciantes. Yo de niño, de muy pequeño, en las siestas jugaba en el almacén, y yo jugaba que era periodista, hacía entrevistas. Recuerdo que ponía unas cajas de madera, de cartón, y hacía que eso era la tele y yo estaba detrás, ¿no? Y jugaba horas y horas, o escribía historietas, dibujaba, acompañaba lo escrito con caricaturas. Siempre me gustó eso, pero siempre lo vi desde la timidez, digo, no, esto. Y un buen día dije, sí, yo quiero esto, hoy amo esto, pero en su momento fue una elección muy, muy, muy personal, para salir de esa situación, porque yo me quería demostrar a mí mismo que era capaz. Como que siempre tuve presente que si el resto decía algo, yo sentía que no lo decían por mí, lo decían quizás, ahora lo puedo entender, ¿no? Quizás que eran palabras que se las decían para ellos mismos. Fue una autodefensa que me ayudó mucho. Y el teatro, bueno, hace muchísimos años que hago teatro, hago cine, series. Entonces, amo estar con el público, porque el público, siento, tanto el televidente en mis cuestiones periodísticas o en la actuación, fueron mis psicólogos. Entonces, ahí descubrí. ¿Y cómo hacías para enfrentar el prepararte? Porque entiendo que primero estudiaste periodismo. Y luego fue el teatro y la actuación. Sí. Sí, entonces, ¿cómo relacionaste la actuación con el periodismo? ¿O cómo nació esto de practicar actuación? Porque, bueno, el tener tu cajita de cartón y practicar a ser periodista, pues tenía alguna lógica a posterior, pero ¿por qué actuación? Siempre me gustó, siempre soñé con eso, pero sigo insistiendo, como era de un pueblo chiquito, para entonces, y hoy en la adultez, le decía vez pasada aquí a mi familia, no tuve lo suficiente, digamos, hablando en coraje, para irme en la adolescencia a una gran ciudad. Bueno, justamente creo que tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de mi timidez, decía, ni se me cruzaba en irme, pero soñaba con eso. Y teatro vino, y también fue de una manera consciente, porque dije, quiero ser otro. Suena loco esto, pero digo, ¿qué descubrí en teatro? Que soy muchas personas, muchos personajes, dejando de ser yo, y puede mostrarme a mí mismo y mostrarle a la gente que uno puede. Si lo trabaja, lo puede hacer. Entonces, he jugado, aprendiendo de la actuación, he jugado a ser otras personas y a analizar esos personajes. Cada personaje que me toca es una introspección, ¿no? Porque vos tenés que prepararlo, tenés que investigarlo, tenés que armarlo, formarlo, investigarlo, todo. Entonces, me llevó a que todos los personajes que he hecho en mi vida durante estos largos años de actuación, los incorporé a Gustavo Caballero. Y soy un poquito de cada uno. Entonces me lleva a que sea histriónico. Aprendí cuando, por ejemplo, en un momento hice un personaje que parecía TOC, ¿sí? Entonces aprendí que yo tenía quizás alguna de esas cosas, las corregí y quise ser ese Osvaldito que es el personaje, ¿no? En cierta forma, quise ser ese loquito que va por la vida sin hacerlo de la manera, digamos que lo hace un TOC, pero interiormente lo solté a ese dentro mío que juegue. Y así un montón de personajes que me ayudan a que hoy sea este hombre. Ok, un tipo de terapia, ¿sabes? Un tipo de permiso allí, total, detrás de cada personaje, ¿no? Cuando lo haces conscientemente.
Inicialmente me comentaste que una de la identidad, de la esencia de Gustavo es precisamente conectar con sus raíces. Ujú. Y no necesariamente cuando estás en un ambiente público, en el índole que tú estuviste, o que has estado en el teatro, en la actuación, en el cine, no necesariamente permaneces conectado con esa esencia, porque ya otras cosas empiezan a influir. ¿Cómo fue tu permanencia en la actuación? Porque entiendo que antes lo hacías mucho más que ahora. ¿Cómo fue tu Sí, permanencia en la actuación para poderte mantener conectado o en ese momento no estuvo tan centrado ese Gustavo de ahora? siempre fui un Gustavo centrado. Siempre fui amante del orden, de lo correcto. Eh, Mi crianza me llevó a eso, ¿no? Un papá exigente en ese aspecto, eh, como los papás de aquel entonces, porque hoy los Sí, papás somos más distendidos. sí. Eh, entonces, eh, yo me crié de esa manera, me gusta hacer de esa manera, siento que mi profesión me lleva a hacer de esa Mm. manera. Y la actuación, como te decía, me despojé de todo. Yo, siendo actor, en el momento de ser actor, soy ese personaje que he confeccionado, que he armado, y lo disfruto y me conecta conmigo mismo. Yo soy una persona que, más allá de usar esta corbata o la que fue, y este traje o el que fuere, eh, no me amoldo al ambiente del momento, pero no dejo de ser yo. Soy siempre yo, no, nada me influye, nada me lleva a que yo tenga que pensar igual que el resto. Tengo por ahí, la vida me ha dado esa capacidad de ser yo mismo, sin ser ego ni yoísta, ¿no? Pero soy yo, trato de disfrutar. Siempre tuve temor a que mis pies se despeguen de la tierra y no poder frenarlo, que ser ese globo aerostático que vuela y que a veces no lo pueden bajar. Entonces eso me llevó a ser prudente, aferrarme a lo que quiero, a lo que pienso y siento que me ha hecho feliz, entonces me quedo en ese mundo. Soy feliz con ese mundo y lo otro es meramente laboral. Si actúo es un personaje y termina el personaje y sigo siendo yo. Y en mi trabajo hago lo que tengo que hacer, pero disfruto mucho ser el Gustavo cotidiano, digamos. No me transformo en nada, ni me la creo. Tengo mi amor propio, pero no el egocentrismo de sentirme mejor. Siempre siento que tengo que aprender más y eso me ayuda mucho en la vida. Yo creo que hay un estado en particular que quizás ha permanecido en ti, que es el estar presente, ¿no? El estar en esto que ahora tiene nombre aquí y ahora, y lo digo en el sentido de que, bueno, en este momento estoy haciendo este personaje, estoy actuando, pero fácilmente me desprendo de eso y lo que trae eso, que es el estar público, el ser famoso, el que la gente te vea en televisión, eso viene por añadidura. Pero siento que la facilidad que has tenido para estar presente en cada circunstancia, dándole la importancia que merece, pero sabiéndote desprender de eso, ha hecho la diferencia en cuanto a no dejarte llevar. Adicional a que creo que has ejercido tus prioridades. Creo que has sabido discernir qué pasa si yo dejo de ser lo que ya soy o si empiezo a darle prioridad a otras cosas. ¿Qué voy a perder? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Creo que esa validación es muy importante para uno tener claro cuáles son las cosas que debe siempre mantener. Pienso yo, es lo que se me ocurre en este momento que me transmites con el comentario que estás haciendo. Que como yo siempre le digo en todos los episodios, sin necesidad de enunciar en cada parte, cada vez que grabamos algo, hay una comprensión de que lo que se está diciendo ya es una enseñanza en sí. Porque en este momento pensar que a pesar de todas las cosas que tenemos encima, de todos los roles que ocupamos, tener la facilidad de priorizar, eso no es fácil porque cada circunstancia, cada situación trae su consigo unas consecuencias que tenemos que saber si queremos o no tomarlas, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, son prioridades. Prioridades que uno se tiene que saber también respetar a sí mismo, ¿no?
Eh, yo al momento de ser profesional pongo todo mi profesionalismo eh, en juego, pero nunca me despego de lo humano. Por ejemplo, yo siendo un profesional en el protocolo, que es todo acartonado, etiquetado, yo he venido trabajando la disciplina haciéndola un poco más a mi molde, flexibilizarlo, haciendo que, más allá de que el protocolo y el ceremonial son disciplinas etiquetadas, yo le pongo mi impronta. Cuando escribo el guión que tiene que leer el locutor, o cuando tengo que proceder protocolarmente con una autoridad, yo le pongo mi impronta humana, emocional, o el Gustavo de ese pueblo, y siento que le da un plus. Y siento que la gente queda muy cómoda, porque si uno va a aplicar, en este caso el protocolo tan acartonado, incomoda al otro, porque lo hace poner nervioso, inseguro, no sabe si lo que está haciendo está bien, está mal. Entonces hay ciertos permisos que yo me permito y le permito al que estamos agasajando, para que todo fluya con normalidad, con autenticidad, sin salir de lo laboral propiamente dicho. Entonces, yo me acompaño mucho en la vida con esa, no sé si llamarlo simpleza, porque simples pueden ser muchas cosas, pero mi esencia, yo quiero ser yo, dejando de lado el egocentrismo, ¿no? Pero tenemos que ser empáticos, tenemos que estar con el otro, pero no perder de vista que cada uno es único e irrepetible. Entonces, bueno, sumemos y aportemos en nuestra esencia también al otro, para que también podamos aprender mutuamente, ¿no? Aprender de vos o el otro de mí. Juego un poco con eso y me encanta eso. Sí, en un momento vamos a entrar un poco sobre el protocolo, sobre todo el inclusivo, sabiendo que esa tendencia en particular a la inclusión tiene su porqué en tu caso y el por qué quieres replicarlo y para qué quieres replicarlo en este momento de una manera más, o sea, en las organizaciones, en los eventos protocolares políticos, municipales, donde como tú comentas, se tiende a ver como no sé si la palabra es acartonado, pero como tan estructurado, desconociendo que Exacto. precisamente las personas que practican el protocolo no necesariamente conocen el protocolo, porque quien lo implementa, que en este caso eres tú, eres una persona que conoce lo que está haciendo, pero el ejecutor de ese protocolo no necesariamente está adoctrinado para hacerlo posible. Entonces, eso es lo que hace que el acto simbólico se vea acartonado, porque es que no hay flexibilidad, no hay entendimiento de lo que está sucediendo más que continuar y seguir un escrito, ¿no? ¿Me explico? Claro, Sí, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Primero quiero conectarme con el Gustavo Papá. sí. Vamos a hablar con el Gustavo Papá. Gustavo tiene una hija ya grande Ujú. y quiero, primero, bueno, el ser papá. Tengo un invitado que una oportunidad me dijo, yo le digo, ¿cuál ha sido el momento que para ti ha sido más importante que tú digas? Y me dijo, el día que mi hija se fue de la casa, no el día que nació, el día que se fue, porque hubo un encuentro de emociones ahí extraordinario, adicional al aligerar mi carga como proveedor, donde entendí que ahora era tiempo de ver lo que yo había cosechado. Me pareció una respuesta muy fuera del molde, que no deja de ser verdad, ¿no? Que va acompañado con mucho dolor, pero bueno, es el resultado de lo que hemos dicho. ¿Qué significa para Gustavo haber sido papá y de una niña? Ujú. Y de una niña. ¿Qué estaba pasando con Gustavo en el momento que fue papá? En ese momento Gustavo tenía 31 años. Dentro de todo joven, maduro, consciente. Y la verdad, eh, la venida de Ana a nuestras vidas, o en este caso hablamos de mí, a mi vida, fue un cambio, pero absolutamente dejar de pensar en mí, y creo que eso también me ayudó. Eh, Pensar en mí, en lo básico, pero mi vida se proyectó de una manera inalcanzable, como que era un mundo aparte. Y siempre le digo a mi hija, desde que naciste te convertiste en la mujer más importante de mi vida, eh, y eso incluso desplaza hasta a tu abuela, o sea, mi madre.
que a veces uno siente que la mamá es la mujer más importante, y lo es, pero mi hija desplazó a todo y con esto no es que yo ame menos a otra persona, sino que también tengo la particularidad desde que tengo el rol de papá y que mi hija me ha proyectado a ser el hombre, el padre, el esposo de mi esposa por el hecho de acompañar, y también le pongo como papá, como hombre, mucho romanticismo a esa relación con mi hija, de decirle te amo constantemente, bueno, por ahí ser un poquito como pesado, ¿no? Porque amo tanto que se me va de las manos, pero quería llegar a esto. Es como que hay varias cajitas y cada amor es distinto. A una mamá la amo de una manera, a una esposa la amo de otra manera y a una hija la amo de otra manera. Que ninguna de las tres es más que nadie, pero todas tienen un valor y una importancia para mí. Pero hablando de mi hija, en este momento que me preguntas, es una cajita muy importante para mí. Al punto de que lo que decías, cuando Ana se fue a estudiar a la ciudad, a una ciudad distante a varios kilómetros de nuestra ciudad de origen, y tuve un año de lágrimas, me costó muchísimo, no tanto así mi esposa, pero me costó mucho. Me costó mucho porque sentí que ya no era el proveedor, entonces era el proveedor para algunas cuestiones, pero ya era tiempo de soltar. Me costó mucho soltar, que eso también no me pareció lindo, ¿no? ¿Cómo me puede estar costando soltar algo que criamos y empujamos a la vida con tanto amor? O sea, había como un egoísmo ahí de mi parte que lo notaba, pero me costaba, entonces muchas veces arrinconado por ahí medio solo, lágrimas nos faltaban, hasta que empecé a disfrutar de esa mujer que se fue convirtiendo y bueno, y hoy una profesional también, entonces hoy disfruto mucho de mi hija, pero sí, ocupa un lugar muy importante en mi vida, muy. ¿Te hizo reflexionar el hecho de ser papá y ya verla crecer, por ejemplo, ya estando en la adolescencia, ella? ¿Te hizo reflexionar de tu proceder como hombre, como esposo, como papá? Es decir, ¿qué está viendo ella que luego puede ser su filtro para sus Uh-huh. decisiones? ¿Te hizo reflexionar sobre eso? Sí, sí, mira, te voy a contar algo. Siempre fui un hombre, un adolescente, un joven y un adulto hoy, un hombre muy respetuoso de la mujer. Siempre respeté a rajatabla el lugar de la mujer. Nunca fui el atrevido, más allá de la timidez o no, pero después llegó un momento que no era más tímido porque uno va tomando herramientas de la vida, de la experiencia, del entorno, en fin, uno va, ¿no? Entonces, más allá del amor que siento por mi hija, siempre quise ser un poco, o ser el reflejo para que cuando ella tuviese que poner los ojos en el hombre que la va a acompañar en su vida, o quien fuere, eh, tuviese al menos un parámetro de decir, bueno, yo conozco un hombre que es mi papá, que soy el primer hombre que conoce, digamos, desde el lado de mujer, ¿sí? De hija. Y siento que ha tenido la suerte y la gracia de Dios porque, bueno, tiene un novio maravilloso, respetuoso, al cual también amo con mi alma, ¿no? Porque veo cómo respeta a nuestra hija y bueno, eso no. Hoy, en este entonces de la vida, en la época en que vivimos, encontrar jóvenes que tengan valores tan profundos y de respeto no es muy común. Hay muchos, bueno, entre esos, Bruno, que es el novio de Ana, que, bueno, siento que he podido hacer algo, no porque ella tomó el ejemplo de verme a mí como hombre, sino el hecho de, de que, bueno, fui ese espejo por unos añitos de ver el hombre que convivía con ella como papá. Entonces, bueno, creo que siento que valió la pena eso, ¿no?
de ser un papá recto cuando había que ser recto, eh, amoroso mayormente cuando hay que ser amoroso. Y bueno, eso es un combo muy importante al momento de elegir. Como todo, yo siento que elegí mi esposa teniendo un poco, porque parece que fuera Edipo, pero en realidad uno va buscando esa imagen, ¿no? Yo soy un hombre donde me gusta que mi esposa sea simple, sencilla, eh, no sé, bueno, simpleza. Yo soy un hombre simple. Muchas veces confunden o me confunden mirándome por el hecho de estar con el uniforme que es esta corbata y el traje, pero debajo de eso hay un hombre simple, eh, totalmente despojado de un montón de cosas. Sí cuido los modales por mi profesión y por la vida misma y por lo que me han inculcado mis padres, ¿no? Yo siempre digo, antes de hacer algo, pienso mucho en mis padres y algo que le inculqué a mi hija también. Antes de hacer algo, pensalo. Porque si no, después te dicen qué mal educada, qué mal educado, y en realidad muchas veces somos mal aprendidos porque nos han educado. Pero la vida después te lleva a un lugar donde crees que está bien lo que estás haciendo. Entonces, bueno, esas pequeñas reflexiones yo me las sigo eh, impartiendo. Sí, sí creo que quizás no es que buscan que seas exactamente tú, sino que creas como una base, un estándar, ¿sabes? O sea, yo sé que esto es lo que es bueno, y yo puedo medir de aquí hacia arriba lo que voy a escoger. Entonces yo creo que sí es importante porque si bien no van a buscar una réplica, pues le crea un piso, una base, una fundación para la elección, incluso cómo quieren ser tratadas, de qué manera, cuáles son los modales que las definen a ella, cuáles son los valores que la definen a ella y cómo eso se puede alinear a la persona que se está acercando. Y cuando tú tienes eso claro, tú puedes tomar la decisión si la persona que te acompaña crees que pueda, si no igual, por lo menos engranar con lo que ya tú traes. Claro, los valores. Sí, sí, yo le decía a mi hija, cuando mi hija tiene 17 años, digo, con un novio, con una persona que tú empieces a salir y a compartir, tú tienes que ver cuáles son las cosas que tú no negocias. ¿Cuáles son las cosas que tú negocias? Por ejemplo, si a ti no te gusta, si te gusta una persona que coma de una manera limpia, educada, pues con esa persona que intenta salir tienes que ir a comer. O sea, tienes que empezar a medir esas cosas. Y yo le decía, si tú le tomas la mano a esa persona y caminas por la calle, por el centro comercial, y tú te sientes representada, eso dice mucho. Si tú ves que te tienes que encorvar, escoger los hombros, sacar, eso es un mensaje. Hay algo que no está funcionando. Que no está funcionando. Entonces sí pienso que la formación o lo que tratamos de impartir desde la acción, más que de las palabras, tanto papá y mamá influyen indiscutiblemente en los valores y en la toma de decisiones que ellos van a tener más adelante, para bien o para mal. Incluso perdón. Dime. No, que eso viene de la base, porque yo recuerdo que de adolescente me costaba mucho enamorarme, más allá de la timidez y todo eso. Es como que cuando lograba conectar con una chica, suponte, eran 2, 3 meses y yo es como que me desvanecía, me desilusionaba, estaba en esa búsqueda, que bueno, eso es parte del amor, ¿no? Y, y bueno, yo vi a mi esposa, una amiga, que yo no sabía que era amiga de mi esposa en su entonces, que son muy amigas ahora, me dice un día, te voy a presentar a alguien. Me la presenta, pero yo en ese minuto, no, segundos, yo dije, es el amor de mi vida. Me enamoré, pero a primera vista. Y doy fe que eso sucede. Ya hace 27 años que estamos casados, más tantos años de noviazgo. Son más de 30 años que nos conocemos. Y yo siento que elegí la mamá perfecta para Ana. Wow. Una mamá amorosa, una mamá presente, una mamá, digamos, como todas las mamás, pero siento que Rosana es esa mamá, que me siento totalmente orgulloso por haber elegido quién sea la mamá de Ana y creo que mutuamente, ¿no? Porque también muchas veces somos de decirnos muchas cosas, de expresarnos,
Y bueno, y a mí también me pone muy feliz que me digan que siente que ha elegido al Papa perfecto, no perfecto en persona, sino el Papa correcto, vamos a decirlo, ¿no? Que imparte amor, que está donde tiene que estar. Entonces, obviamente que como papás tenemos nuestras falencias, pero son involuntarias. Entonces después uno trata de recomponer alguna cuestión, pero cuando uno es papá consciente, difícilmente algunas cosas fallan. Sí, bueno, considerando que es un aprendizaje continuo, ¿no? Que a medida que ellos van creciendo y van desarrollando diferentes etapas, uno tiene que ir creciendo con ellos, porque al final, sobre todo con el primero, no estamos aprendidos. Esto es una escuela constantemente y quien de tal manera puede disfrutar de esta experiencia o de lo que has acumulado es precisamente los que vienen después, pero el primero es ensayo y error. Bueno, Ensayo y error. imagínate, Ana es nuestra única hija, o sea que fue primera. En todos los aspectos ha sido siempre un desafío en muchas veces. Y como me comentaste que cuando ella se fue, pues fue un año pesado para ti. Eh, entender, porque yo estoy, mi hija tiene 17, todavía me falta un año para graduarse, ya yo estoy llorando, ya yo la estoy llorando. Es fuerte, es fuerte. Muchas veces de alegría al ver, wow, porque es momento de enfrentarte con una realidad también, que he formado, que he dejado, cuál ha sido mi metodología, mi trayectoria como mamá para en este momento sentarme y ver qué fue lo que construí. Eso no es fácil, eso no es fácil de encarar. Y viendo que le queda un año, entonces estoy como en carrera, tratando de construir más memorias conscientes, tratando de dejar más recuerdos, de tener más conversaciones más profundas, porque ya hay como que un tiempo limitado para eso. Y la sensación de que quieran regresar a casa, porque tú vives los años como que van, siempre vas resolviendo, pero en el momento que se te presenta la realidad o el momento real en que ellos se tienen que ir, es un momento de reflexión bastante delicado, donde tú tienes que estar bien firme, sobre todo para que compasivamente coordines de que hay muchas cosas que posiblemente no hiciste bien. Así es. Nosotros, por ejemplo, cuando Ana decidió que, bueno, para ir a estudiar se tiene que ir a otra ciudad, ¿sí? Distante a nuestra ciudad de origen, con Rosana fuimos, con mi esposa, fuimos, no sé si de manera consciente o inconsciente, fuimos dándonos un espacio ya distinto. Fuimos como preparando ese futuro nido vacío, porque quedamos estas dos almas solas en casa, no solas, pero digamos conviviendo. Entonces hubo que redescubrirse, reencontrarse, pero con la base del amor, el cariño, fue más fácil todo, porque quizás que a lo mejor, no sé si a todos los padres les pasa, pero fue abocarnos a la hija y por ahí uno relega, ¿no? Se olvida de uno por esos años y cuando quieres darte cuenta, te das cuenta que ya está, voló ese pichón y quedaste con ese nido. Y ya en una etapa donde ni siquiera están las posibilidades de decir, bueno, hay un niño más, ya es una etapa de la vida donde crecen los hijos y uno también crece. Entonces, son otras las cuestiones que nos invaden. Y se aboca más al trabajo o se aboca a otras actividades, pero la cuestión es estar ocupado, entretenido. Y bueno, nosotros comenzamos, por ejemplo, cosas simples, caminatas juntos, a modo de actividad física, compartir otros espacios, eh, y así fue, y bueno, todo se logra. Pero bueno, a veces cuesta porque uno, lamentablemente, o en mi caso seguramente puede ser nomás, que siempre sentí que Ana era mía, era nuestra. Ana es de la vida. Entonces, me tuve que dar cuenta, porque gracias a Dios también, uno puede formar hijos con carácter, con decisiones. Entonces, te digo, por ahí me río, nos reímos, porque digo, se me fue la mano, porque como papá, le di tantas herramientas
que siento que me jugó en contra porque es una mujer de 25 años independiente, absolutamente libre. Entonces, pero ahora sí lo disfruto. Ahora lo disfruto viéndola, habiéndose convertido en esa mujer, en esa profesional. Eh, Hoy estoy muy satisfecho. Hubo una época que me costó, porque dije, no, capaz que era poquito menos lo que tenía que dar. No, gracias a Dios, que di mucho. Sí, sí existe eso cuando uno valida la independencia que ya es definitiva, entonces uno, wow, es que eso lo formé, es que eso es parte de lo que yo exigí. Hoy escuché algo muy interesante en una conversación donde decían que una mamá se preguntaba, ¿por qué? Yo porque tengo el comparativo, tengo niña y tengo niño. ¿Por qué criamos y formamos a las hijas, pero solo amamos a los varones? Porque la crianza es diferente cuando estás formando a una niña, uno la forma para que pueda todo, para que te puedas Sí, defender, para que seas independiente. En cambio, al varón, al niño, se forma con amor, es sí, diferente. Eso que escuché de esa mamá hoy, y eso era, o sea, venía como consecuencia una respuesta para poder modificar un poco esta formación, que no necesariamente signifique no darle amor, pero también formarlos con carácter, con poder de exacto. decisión. Me pareció una reflexión, primero porque no me sentí sola en el proceso, y dije, bueno, no soy yo nada más que está viviendo esta diferencia, pero sí hay un grado de exigencia diferente en las niñas con relación a los varones, Sí, por lo menos en mi caso. así es. Gustavo, ¿cómo vive, no voy a generalizar un hombre, sino cómo vive Gustavo un duelo? ¿Cómo trabaja, cómo se defiende internamente un caballero de un duelo, cualquiera que sea? Mira, justamente estoy atravesando un duelo. Mm, eh, y, perdón, no y sabía. no, sí, pero ya, ya ha pasado más de un año. eh, y la verdad, eh, en realidad he pasado varios duelos, ¿no? Pero este duelo en particular lo estoy transitando en acompañamiento, sobre todo, a mi Mm, esposa. Y siento que he madurado mucho, que mi alma ha madurado mucho, porque recuerdo que mi primer gran duelo fue cuando fallece mi abuelo materno, pero para mí fue desgarrador, fue horrible lo que sentí, mucho dolor, un dolor que me hacía sufrir mucho. Entonces siento que mi alma ha hecho un progreso importante porque he tenido después de ese gran dolor otras pérdidas que las he podido llevar tranquilo, digamos, pensando, reflexionando. Y este duelo en particular, este último, siento que he madurado muchísimo de alma también, porque más allá del dolor que me está causando, produciendo, digamos, ¿no? Produciendo porque no es que me causa nada raro, pero me produce, sí, tristeza, pero como estoy en una etapa de acompañamiento, lo siento más liviano, porque siento que estoy transformando ese duelo en amor para alguien. Entonces, los duelos siento que los he ido mutando a lo largo de mi vida. Te voy a decir en un lapsus de 25 años, mm, ¿sí? Desde aquel de 30 a 31 años, 30 años a mis 56. En estos 26 años, siento que los duelos los he ido mutando y más allá de lo doloroso que es, para bien. Sí, creo que uno tiene que ir buscándole también la manera al duelo, ¿sí? Dependiendo también de quién se trate, ¿no? Porque por ahí puede ser imposible sobrellevarlo, pero buscarle la forma, la manera de entrega, de decir, bueno, ¿por qué me voy a encerrar en mi duelo si puedo compartirlo? Esa sería por ahí la reflexión. Siento que estoy compartiendo este duelo con quien duele mucho más todavía. Y la empatía, el amor me lleva a que diga, si ella está doliendo mucho más que yo, entonces bueno, yo tengo que ponerme de este lado
con un duelo, pero que, que brinde amor, tranquilidad, bueno, ¿no? O Alivio. sea, es como que desde el acompañamiento, primero no pasarlo solo, supongo. Te lo pregunto porque la reacción o el acercamiento incluso de las personas cuando se genera un duelo, cualquiera que esto sea, no necesariamente tiene que ser una pérdida física, eh, creo que la mujer tiene como más apoyo, hay como más congregación, más comunidad para la mujer y el soporte que necesita para, para acompañarle en ese duelo. En cambio, creo que es menos probable conseguir esa comunidad de los hombres donde sea un apoyo desde el te entiendo, desde la espiritualidad, desde el acompañamiento, sino son distracciones lo que se le ofrece al hombre para, 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 para olvidarse de lo que le pueda estar pasando. Esto puede ser bebidas, salidas, mucho trabajo, Bueno, ¿sabes? Como que la defensa es diferente entre bueno, hombre yo y mujer. en ese sentido, Mariale, te cuento que yo busco ese acompañamiento. Si no lo tengo, lo busco. No Mm, lo puedo pasar en soledad. okay. Siempre me sentí un hombre distinto, un hombre que desde muy niño ha sentido la necesidad de expresar, ¿sí? El amor, el cariño, lo que fuere. Entonces también se ha animado a pedir, ¿sí? A no sentir que por ser varón tenía que arreglármela solo con mis sentimientos, con mis luchas, con mis tristezas. Y también siento que en este caso mi esposa, yo me amparo mucho. Si bien un 80% me ofrece ella ese acompañamiento, ese 20, por darle un porcentaje, lo busco yo. Entonces, yo no transito mis duelos solo porque no me sale, no puedo, solo no, Mm, no lo sé llevar solo un duelo. ok, ok. Sabiendo que comentaste desde el principio, un poco pasando a la parte de protocolo, ¿cuándo dejaste de realizar la actuación? ¿Cuándo surgió qué pasó para que, bueno, paramos con la actuación y entiendo, todavía escribes, me imagino que como periodista todavía ejerces, escribes para algunas revistas. Eh, ¿En qué momento hubo bueno, ahora no voy a estar tanto en el área actoral ni presentándome, aun cuando entiendo que todavía haces el teatro, o por lo menos Uh -huh. estás activo, eh, y voy a estar en esta parte un poco más de estructura, más de, no hay otra palabra, de protocolo, de ceremonia, de llevar a cabo eventos que representan algo, ¿no? ¿En qué momento fue eso posible? Dijiste, bueno, yo mejor hago esto en vez de... Sí, durante muchos años compartí ambas actividades Mm, y me di cuenta en un momento que, a ver, yo soy una persona que hago mientras lo disfruto, lo desarrollo, lo, lo abro, ¿no? A la actuación, al trabajo, a la profesión. Pero cuando yo siento que ya hay que darle una vueltita, yo en lo personal voy sintiendo bueno, acá necesito un cambio. Ya está, vamos a dar vuelta a la página. No soy de quedarme en el tiempo, en decir, no, pero ¿cómo lo voy a dejar si me hace tan feliz? Bueno, encuentro otras cosas que me hagan feliz, porque mayormente yo cuando hago las cosas no las hago y en eso me siento muy desprendido de lo que el dinero tiene que estar para vivir, pero mi vida no se fija en el dinero únicamente. Mi vida se fija en mi esencia, en lo que yo puedo dar y darme. Disfruto mucho dar de mí al otro. Disfruto. Es una pasión, estoy enamorado de eso. Eh, entonces siento que la actuación venía siendo eso y un buen día dije, bueno, voy a... No, sentí como que ya estaba, por lo menos cine, series, y en el sentido de que eso implica tiempos también, viajar, porque para hacer todas esas actividades tenía que irme de mi ciudad a Buenos Aires, a Córdoba, que es la provincia, la capital de mi provincia. Entonces,
bueno, comencé a tener, yo cuando hay algo que siento que ya va cerrando, suelto. No me lo quedo porque siento que no progreso. Y le metí mucho más fuerza al periodismo, que lo venía haciendo, pero le metí más fuerzas a eso y de ahí descubrí la faceta de la rama comunicacional que del periodismo desprendía el protocolo, el ceremonial Mm. y me llevó hasta ahora a lo que estoy haciendo actualmente. O sea, que sí Hago, se ¿no? relacionan. Hago El teatro. periodismo con el periodismo con ¿Cómo? el periodismo con el protocolo se relacionan, están vinculados. Están vinculados desde la línea comunicacional, Mm, ¿sí? Si bien el periodismo tiene que ver con la investigación, con la objetividad, mm, para ser un buen periodista, si bien nunca se es objetivo, netamente tiene su grado de subjetividad, porque yo le pongo mi impronta ujú. como periodista, eh, lo que yo siento que tiene una línea en común, o por lo menos yo lo trabajo desde ese lugar, es que es todo lo mismo, todo comunica. Entonces el periodismo comunica, el protocolo también comunica distintos escenarios, distintas formalidades, distintas formas, pero en definitiva es comunicación. Entonces, también me pasó algo que cuando yo decidí venirme nuevamente a mi ciudad nativa, que todavía era pueblo, me encontré con que los espacios de los medios eh, no me llenaban, porque yo quería trabajarlo distinto, quería, no es que no me llenaban porque los medios no estaban a mi altura, al contrario, son medios importantes, pero no iban con el perfil que yo quería, de trabajo, de profesión, de apertura. Entonces, ahí fue cuando descubro que el protocolo era algo que sí me permitía ser yo mismo, ser quien quiero ser. Mayormente trato de abrirme del rebaño, no porque quiera ser el mejor, sino porque quiero ser, sin ese egocentrismo que lo sigo insistiendo, quiero ser yo, quiero que mi alma sea distinta al resto, distinta en el pensamiento, tenemos que sumar, entonces sumar, en algún aspecto tenemos que ser algo distinto en algo. Entonces, bueno, siento que mi profesión como periodista pude y puedo aportarlo desde una escritura distinta, desde trabajar en un medio, por ejemplo, en Buenos Aires, Capital Federal, estoy en un micro, en un canal de televisión, entonces imparto mi micro de la comunicación, el protocolo de la comunicación dentro de las empresas, que sigo siendo comunicador, pero en Mm. otro rubro. Entonces, siempre me gustó el desafío, me sigue gustando, y ser yo, ¿no? Porque para ser del montón ya somos. Entonces, bueno, que seamos un poquito distintos nos, nos, eh, nos presenta de otra manera y si sos feliz haciéndolo como me pasa a mí, mejor todavía. Yo creo que lo más difícil o lo más desafiante de llegar a esa conclusión es entender qué es eso que te gusta hacer y que tengas claro la razón por la que la estás haciendo, por lo estás haciendo. O sea, ¿qué es lo que te motiva a hacer eso? Entonces eso va a marcar la diferencia sobre todo en la sostenibilidad, en el tiempo que puedes durar haciéndolo, porque el factor que te mueve tiene que ser algo a largo plazo y que dependa en un gran porcentaje de ti. Por eso uh, cuando hablabas de que la parte financiera es importante, porque de eso te da cierta paz, sobre todo las personas que escribimos, que manejamos la creatividad, pues necesitamos esta paz mental para poder generar ideas. Eh, Sin embargo, mantengo como tú que tiene que ser, que lo manejo mejor como una consecuencia, más allá que sea eso la razón por la cual Ujú. lo hago, porque en el momento de que cualquiera de esos agentes externos del que no tienes control falte, la motivación para tú hacer lo que haces ya deja de estar. Entonces, sí me parece, entiendo perfectamente lo que dices y se habla mucho de la palabra autenticidad.
que hay que mantenerse auténtico. Entonces, yo pregunto, bueno, pero ¿cómo sabe que está siendo auténtico? Porque al fin y al cabo, esto de que tú comentas de ser del montón, ya todos somos parte de un todo, ¿sabes? Ujú. Entonces, cuando tú dices que soy una persona auténtica, es precisamente buscar ese diferenciador que te permite a ti reconocer que lo que haces, donde haces lo que haces es porque tú conoces que eso es lo que eres bueno haciendo y que es algo que tú haces con amor, con pasión, con entrega, que pasa el tiempo y no te das cuenta, que realmente estás disfrutando lo que estás haciendo. Y esa decisión de respetar esa autenticidad, porque muchas veces la descubrimos, pero preferimos pasarlo por alto porque trae como consecuencia el desprendimiento de muchas cosas. Esa es la decisión, me parece a mí, que es la decisión más complicada porque dura más tiempo en dar su fruto. Sí, Y cuando tratas de pensar en, es que siempre se ha hecho así y tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si lo hacemos diferente? O yo soy igual que tú, a mí, yo puedo hacer un trabajo muchas veces, pero hay un momento en que digo, es que esto, al menos que me eleve o me dé algo más donde yo me sienta que estoy creciendo, yo esto no lo puedo claro. seguir haciendo. Ujú. Entonces busco las ramas de cómo hacer, incluso si he tenido que estar en un trabajo porque es la única opción, busco maneras de que después de salir del trabajo yo haga algo que me nutra diferente, que yo sienta que estoy Exacto. creciendo y que esas 8 horas no se están yendo en nada. Entonces, llegar a ese reconocimiento que es el que tú has hecho y en el que yo estoy en el proceso, eh, toma más tiempo el resultado y es la decisión más difícil, es respetar ese derecho que pide la autenticidad de estar. Sí, y sabes qué, Mariale, que también descubrí que me despojé de los que dirán, porque uno a veces tiene el autoprejuicio de sentir que el otro va a prejuzgar, decir, pero ¿qué hace? ¿Por qué? Soy esto, soy lo que la vida ha hecho y soy lo que yo quiero que la vida haga. Entonces, eh, ser distinto en ese aspecto, ¿no? Profesional, me hace feliz porque yo no siento que otros me miren distinto. Y si me miran distinto, no lo percibo porque me animo a ser distinto. Incluso hasta me animo a ser distinto, no solo profesionalmente, sino socialmente. Soy una persona que si tengo que hacer algo que está dentro de eh, de las guías sociales que se puede hacer y que muchos no se animan, yo lo hago porque cuando yo siento que no le doy ninguna cuestión a nadie de perjudicar, yo si soy feliz con lo que hago y siento que lo hago sin molestar a nadie, yo lo hago. Entonces, eh, y también porque soy un poco complicado en eso, ¿no? Yo me siento libre de esa manera. Esa sería la definición. Soy libre. No me ato a condiciones sociales, que eso incluye lo profesional. No me ato para nada. Por eso digo, cuando digo no quiero ser o no soy del montón, no porque el resto sea un montón y yo sea el absoluto, sino que quiero ser libre. O sea, mi libertad pasa por lo que yo elijo. Y si lo que elijo me hace feliz e incluso, mejor todavía, no perjudica a nadie, soy libre. Elijo ser libre en ese aspecto, en mi pensamiento, en mi accionar, y mi familia me acepta así. eh, y bueno, porque muchas veces me ha pasado que por estar en ciertos entornos laborales, yo tendría que manejarme. Algunas personas me han dicho, no, pero vos tenés que estar ahí, o sea, no, yo estoy donde soy feliz, donde me siento libre, con los míos. Los míos, no solamente hablo de mi familia, familiares, los míos son el entorno donde yo crecí, donde yo me siento cómodo, donde yo soy yo, que no actúo para que me vean distinto o que digan, wow, qué profesional que es Gustavo Caballero. No, no, mi esencia pasa por otro lado. Yo soy feliz en un entorno, si paso, que me gusta, que me reconozcan, que me gusta el aplauso, si no, no haría todo lo que hago públicamente. Pero en mi entorno, en mi mundo propio, el que yo elijo, que quiero vivir, eh, mientras más desapercibido pase,
mejor para mí. También creo que tenemos una responsabilidad como seres humanos, creo que tenemos la responsabilidad de crear ese entorno. Tenemos la responsabilidad y tenemos una bondad maravillosa que es la elección, ¿no? Entonces, mientras tú empiezas a descubrir cuáles son esas cosas pues, que te hacen bien, ese grado de responsabilidad de elección toma más sentido. Y también creo mucho que después de muchos fracasos, también creo mucho en que ese entorno tienes que ir tú embalsamándolo, suavizándolo, creándolo. Entonces, esperando que otras personas actúen como tú desearías que fuese, tiene que empezar tú por ser esa persona que esperas que los demás sean. Entonces, claro, creo que hay un trabajo de 1 metro cuadrado, de ese pedacito que tú abarcas en el trabajo, en la casa, en la comunidad, sobre todo en el trabajo, donde hay tantas maneras de pensar, tantas formas de ver la vida y las circunstancias y las situaciones, que, que creo que para que se pueda hacer un reflejo de lo que tú quieres provocar, considerando que eso es lo mejor para el entorno, tienes que empezar por hacerlo tú en vez de exigírselo a los demás. Tienes que crear el efecto tú. Tienes que empezar a hacer tú ese algo o ese alguien que lo vea, que se vea posible, que las personas lo perciban posible. Ahí está, uno tiene que ser el impulsor de ese cambio, porque yo no puedo esperar un cambio sin hacer nada yo, ¿no? A ver, mostrar, o yo voy a mostrar qué quiero, qué me gusta, para que el otro por ahí tenga el efecto contagio, o que diga animarse. Hay algo que disfruto mucho y me encanta, es hacer las cosas que otros no se animan a hacer por una cuestión de, por ahí, de vergüenza o de qué van a decir. Yo sí las hago. No hago ridiculeces, pero no sé, qué sé yo, cosas simples, que otros digan, no, pero me da cosa. No, yo sí lo hago, porque es el espacio donde yo disfruto eso. Hay cosas que ya no hago, que me encantaban, ahí sí me aferro a mi entorno profesional, ¿no? Hay cosas que, bueno, yo ya no me las permito por ciertas cuestiones, porque uno va construyendo una imagen. Yo no soy el mismo Gustavo Caballero en cuanto a imagen a esta edad actual al que era, no vayamos tan lejos, 20 años atrás. Yo fui mutando esa imagen, no la esencia, pero sí la imagen, porque mi meta es lo que hoy soy, siempre fue mi meta, y obviamente que no termina acá, mi meta sigue trabajando, mi mente sigue, digamos, proyectando, y eso es trabajo, y bueno, creo que parte de lo que yo busco tiene que ver con esta imagen, que no es fingir, sino es la imagen que yo proyecto para que se abran esas puertas que muchas veces quiero que se abran. Porque yo creo que tengo en claro, o así lo siento al menos, que sigo siendo el Gustavo de 20 años atrás, en esencia, que lo tengo guardadito, ahí cuando hablábamos de las cajitas, bueno, en una cajita tengo guardado ese Gustavo, no escondido ni pausado, lo tengo ahí y lo elaboro y lo disfruto en el entorno que tengo que hacerlo, pero en ciertos casos soy el Gustavo que yo quiero proyectar, porque beneficiosamente me ayuda a mi profesión, a mi progreso, a mi proyección, a mi cuestión económica, porque obviamente que tengo que ser quien yo muestro ser, entonces no puedo tener disidencias ahí, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber una congruencia, una coherencia en exactamente. Lo que estás haciendo. Gustavo tiene 3 libros, ya salió el otro, no, el otro sale en agosto, ¿no? En agosto, sí, 2 primeros libros que tienen que ver con ceremonia y protocolo. Sí, que tiene que ver con la comunicación, que es el protocolo en los municipios, que también fue un hallazgo eso, porque no existían, por lo menos, o por lo menos si existían no estaban visibilizados. Entonces fue el primer tomo, me sorprendió, pero gratamente, porque se disparó distintas partes del mundo que yo no pensaba,
y fue declarado de interés por la legislatura de la Nación, tuvo reconocimientos. De ahí, 2 años después, nace el segundo tomo y como me considero una persona que va mutando, y no es que me aburra lo que voy haciendo y lo dejo, sino que lo voy mutando, ¿sí? Voy de una cosa, llego a la otra, pero que sigue teniendo la misma esencia. Entonces, este tercer libro tiene que ver con la comunicación, el protocolo de la comunicación dentro de las empresas, industrias, comercios, cómo se desarrollan distintos aspectos comunicacionales a través de la planificación, que básicamente planificar es protocolo. Entonces, a mí me gusta pensar eso, estructurarlo. A veces sí soy como una cajita donde no salgo de esas 4 paredes, pero o de ese marco, pero siento que después los resultados me satisfacen y me gusta lo que veo y lo que proyecta ese material. Y lo voy a presentar, si Dios quiere, ahora en un congreso. ¿Qué le podrías decir a las personas de una manera accesible, que se entienda, que pueda salir del acto protocolar y quien nos está escuchando pueda entender un poco de qué se trata, con la conciencia de que cuando asista a un acto, tengan conciencia, o cualquier actividad que vaya a realizar que necesite una planificación, estamos trabajando con un protocolo, que no es un concepto aislado o etiquetado en ciertos sitios, sino que el protocolo se practica en todos lados. Entonces, ¿qué le podrían decir a las personas sobre el protocolo? Luego hablar del protocolo inclusivo, y me gusta mucho el ejemplo, que lo puedes colocar después, sobre todo en los colegios, cuando decías, bueno, es que preparamos un acto protocolar para los niños, pero nuestro protocolo está basado en que lo entiendan los adultos, cuando lo estamos respetando el origen del acto. Entonces, si quieres conversar un poco de eso. Sí, con gusto. Bueno, vamos a hablarlo de una manera fuera de lo técnico. Okay. Protocolo es lo que hacemos todos los días. Cuando uno se levanta, ¿sí? Vamos a hablar desde el inicio de una jornada. Lo primero que hacemos, indistintamente, todos tienen un ritual, ¿no? Es decir, algunos se duchan, se higienizan, después desayunan, algunos se higienizan los dientes, desayunan, después se duchan. Eso es un protocolo. Es lo que uno hace como todos los días como una costumbre, lo protocoliza. Son distintas acciones que ya están planificadas, como el despertador, me levanto, me ducho, me higienizo, desayuno, me voy al trabajo. Eso es protocolo. Es un seguimiento de pasos que yo voy aplicando, y que si lo llevamos al plano laboral, protocolo significa que esas acciones que yo voy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de un municipio. Tiene por costumbre ciertas acciones. Para que eso sea protocolo, se tiene que escribir. Protocolo es lo escrito. Entonces, yo lo plasmo y todos los días, en tal momento, en tal lugar, voy a izar la bandera, va a haber alguien que acompañe la bandera. Era una costumbre que pasó a ser ya una norma, porque está escrito en una ordenanza, en un decreto, en un documento. Entonces, protocolizar algo significa que yo, de lo que vengo haciendo todos los días, ¿sí? Lo plasmo. Supongamos que en casa vamos a ir mucho más simple. Siempre en la nevera o la heladera, como le llamamos aquí en Argentina, en la puerta del refrigerador o nevera hay un papelito donde está escrito hacer esto, hacer lo otro, y todos los días lo mismo. Entonces, miren cómo se protocolizó, porque eso que hacemos por costumbre todos los días, sacar el perrito a que haga sus necesidades, después dejarlo en tal lugar, llenarle la vasijita con agua, queda escrito, está protocolizado. Porque esa costumbre o ese accionar de todos los días, ya alguien de la familia lo escribió y ya quedó protocolizado. Eso es protocolo. Lo que está escrito, inamovible, en el sentido de que si lo hacemos así, va a quedar así. No lo digo en casa, pero en un documento, como por ejemplo un municipio, de una autoridad política, si se hace de esa manera, ya está
legislado por una ordenanza, bueno, llevó todo un proceso dentro de lo que es las leyes, bueno, eso se cumple a rajatabla. En la casa, si un día le damos el agua después de que sacamos el perrito, no hay digamos, hay una flexibilidad, se flexibiliza ese protocolo, como en otros espacios también, pero el protocolo tiende a ser rígido en ese aspecto. Como se detalló, se cumple. Entonces, el protocolo vendría a ser lo que se plasma y el ceremonial viene a ser la ejecución de ese protocolo. Exactamente. Okay. Lo que está escrito lo acompaña este amigo inseparable que es el ceremonial. Entonces, vamos al ejemplo de la heladera. ¿Sí? Ese cartelito dice, sacar el perro o llevar que haga sus necesidades. De regreso, darle agua, dejarlo en su espacio en el jardín. El ceremonial aplica todo eso y le da una impronta. Si lo llevo yo, lo puedo llevar con la correa. Si lo lleva otro integrante de mi casa, lo suelta que vaya. Entonces cada uno aplica el ceremonial como mejor le guste, pero cumpliendo esa norma. ¿Sí? Lo que está escrito se cumple. Cómo lo haga yo, cómo lo hagas vos, cómo lo haga el otro integrante de la familia, va a variar, pero el fin va a ser el mismo. Aquí pensando, ¿cómo se haría para que la comunicación de ese protocolo hacia el ceremonial tenga sentido? Es decir, yo entiendo, porque te comentaba antes que viéndolo desde la parte del protocolo del que hemos pensado que significa siempre, que son estos actos cívicos, sobre todo, te comentaba que muchas veces el que arma el protocolo, pues una persona que siempre se ha dicho, bueno, que sabe de etiqueta, que tiene ciertas calificaciones que no tiene el común, que es el que va a realizar el que va a hacer el ceremonial, el que le va a dar vida a ese protocolo. Entonces, bueno, ¿cómo se está haciendo? Me imagino que ya lo hace, como para educar al entorno, para que él entienda por qué existe el protocolo y de qué manera tú puedes ser incluido en ese protocolo sintiéndote parte de y no simplemente cumpliendo unos pasos, que también pasa en las organizaciones. Exacto. Y está buenísima esa reflexión y tu pregunta, porque muchas veces el protocolo y el ceremonial, de cierta forma, si lo aplicas de una manera, excluye a la persona. La persona llega a sentirse a veces como ignorante, decir, no, esto no, me da vergüenza, me da miedo, ya veo que pongo un pie en tal lugar y no era. Bueno, es naturalizando. A mí me ha ayudado mucho el ser actor, de poder aplicar con naturalidad esta cuestión, porque tienes que ser desinhibido. Si vas ahí estás expuesto realmente. Entonces, todo lo que vos hagas va a ser la guía para que el resto haga. Entonces, si yo soy una persona más bien para adentro y no se va a poder aplicar el protocolo como corresponde, el ceremonial en este caso no lo va a poder aplicar, porque yo no voy a estar manifestando lo que el resto tiene que hacer. Yo tendría a ser un poco esa guía, ese espejo. A mí me pasa que actualmente, desde hace muchos años, ¿no? Cuando descubrí realmente cómo yo quería manejar el protocolo desde mi aplicación del ceremonial, me di cuenta que era el espejo del otro. Entonces, hoy, las personas, soy un referente. Suponte, si yo arranco un aplauso, el resto aplaude. Porque algunos dicen, no, si aplaudo y no había que aplaudir. Entonces, o para darte un ejemplo, entonces ahí está cómo se logra, en mi caso lo logré, de que yo siendo el reflejo de lo que yo voy haciendo, que el resto me observe. Tenés que estar, digamos, con la personalidad dentro de todo abierta, donde sabes que vas a ser observado, tenés que saberte que vas a ser observado, tenés que tener cierta autonomía y también autoridad, y esa autoridad no reflejarla con indicar, ¿no? Es decir, con una cuestión autoritaria. De decir, acá vos venís, no, con el gesto, con moverme, con la comunicación no verbal, de invitar al otro,
un gesto, un adelante, o sea, ser amable, ser gentil, ser comunicativo, y ahí está cuando uno tiene que dejar de lado si tenés vergüenza, no, pero ¿cómo yo voy a hacer un gesto? ¿Qué van a pensar? No, despojate de todo, sé vos y que el resto te siga. Entonces, bueno, te convertís en cierta forma en ese momento del acto, en ese líder donde el resto va a seguirte. De una manera, eh, digamos, por voluntad propia, no por exigencia del otro. Cuando logras que el otro te siga por propia voluntad y que digan, bueno, es medio ridículo lo que estamos haciendo, pero lo hago porque él lo hace, se supone que sabe lo que está haciendo, entonces ahí ya sentís que esos son los aplausos silenciosos que uno recibe como protocolario o ceremonialista. Se me ocurre que, entonces me pongo a pasear por todo, cuando nosotros vivíamos en Perú había mucho protocolo incluido, porque en el colegio donde estudiaba mi hija había muchos actos, todos los días era una ceremonia, todos los días era una actividad con la bandera, era el reconocimiento a los niños, o sea, siempre había un acto que en este momento reconozco que había un protocolo total para ello, todo el equipo del colegio sabía lo que tenía que hacer, sabía la posición que tenía que estar y las indicaciones que tenía que darle, considerando que estamos hablando de niños. Y ya los niños estaban concientizados de su posición dentro del protocolo. Por eso lo que estaban más desubicados eran los papás, porque no teníamos esa retroalimentación de que, mira, este protocolo se está haciendo y esta ceremonia es sino que, bueno, simplemente llevamos al niño vestido como nos pedían y, bueno, ahí está, que se haga lo que tenga que hacer. Entonces, en este momento se me ocurre, dándole valor a ese evento en particular o a esos eventos en particular, donde yo digo, bueno, ¿de qué manera el colegio hizo una práctica de poder transmitir este protocolo a unos niños, que te estoy hablando de 9, 10, 11, 12 años, para que ellos pudieran respetar eso y no desde el tengo miedo, es de que entiendo qué está pasando? Eso me parece magnífico. Seguramente el docente o la docente se han convertido en esa guía. Son voceros. ¿no? Claro, desde el gesto, mayormente cuando uno tiene esa edad, la maestra es nuestra ídola. Entonces, lo que hace la maestra, uno siente la seguridad de que nada te va a pasar, que hace las cosas para que vos te sientas bien y te está cuidando, te está enseñando nuevas cosas. Lo tomás como ese docente. Entonces creo que los niños toman ese referente y por eso fluyen esos actos, ¿no? Porque yo nunca escuché, ni a mí no me pasó y no escucho ahora, que la docente diga, bueno, sí, explica lo que va a pasar en el acto, pero no es que lo practican. Pueden practicar una canción, un número artístico, una poesía, pero no el procedimiento de ese protocolo. Ciertamente lo que hacen es explicarles. Si yo le pregunto a mis hijos, mira, que ellos me explican el paso a paso, pero no necesariamente lo practicaron, sino que les hicieron de su conocimiento cómo se desenvolvía el proceso. Es lo que trato de rescatar, porque poniéndome en otro escenario, por ejemplo, yendo a un concierto, a un evento de música clásica, que hay como un protocolo en particular, donde tu conducta debe ser más silenciosa, tus pasos deben ser más cuidados, o sea, tu intervención es más sofisticada que ir para otro tipo de eventos. Entonces yo pienso ahorita, bueno, no necesariamente si a mí me gusta la música clásica, quiere decir que me sé comportar en ese entorno, porque de repente pueden ser mis inicios. Y qué importante, pienso yo, no tanto el protocolo, porque yo vengo como invitado, yo compré una entrada y vine, no tengo conciencia del protocolo, pero qué importante es la guía en la ceremonia. Exactamente. Tener esas personas que en este momento ya entiendo, cuando te dicen desde la puerta, pase por aquí, cuando llega a tal puerta, vas a conseguir una persona, sí, va a conseguir una persona que lo va a guiar, o sea, que tú dentro de la ignorancia que llevas en el entorno, te sientes incluido en el proceso que estás haciendo. Incluso, Mariale, no solamente la persona que va guiando ese protocolo, sino el entorno, porque dentro de lo protocolar no solamente está la persona en sí, sino cómo has ambientado. Si vas a una obra de teatro, sabes que va a haber espacios oscuros,
te van a guiar o cuando vas al cine. Entonces, el entorno ya te está comunicando que eso no es un recital de rock. Ujú. Ya eso todo comunica. En protocolo, la palabra, lo escrito, los colores que hayan, la iluminación, todo lo que vos pongas en ese entorno y vos como persona sos parte del entorno, todo lo que vos organices va a llevar a que quien no conoce de protocolo o del rubro entre y ya te da la sensación de decir, esto es para estar en silencio. O sea, todo te lleva, todo es comunicación pura. Pero sí te parece conveniente que exista esa manera de comunicar la ceremonia. Es que se me vienen varios escenarios a la mente. La ceremonia como tal, o sea, que se deje de tratar al asistente como un agente externo, es que realmente forma parte de la ceremonia. Si tú asistes a un evento, tú eres parte de que esa ceremonia sea efectiva. Ahí está la inclusión. ¿Cómo hacemos para, considerando que no siempre estamos, que el público es rotativo? ¿Cómo pienso como eso que comentabas, una comunicación no verbal, o sea, cómo el entorno se prepara para educarte en la ceremonia sin palabras? Hay que trabajar desde la calidez, porque a veces nos entusiasmamos tanto en poner, eso de muchas veces menos es más, es muy cierto, porque a veces nos encargamos de que un evento tenga todos los colores, todo, muebles, flores, plantas. La persona llega ahí, se siente invadida, como extraña, porque dice, no, este ambiente no es lo normal para mí, yo veo que toco una flor y se cae. Entonces, la simpleza es parte de la inclusión, donde la persona llegue y se siente cómoda, donde la persona llegue y diga, wow, esto es como mi casa, ¿sí? Que haya un guía que los indique, pero que sientan libertades. No, es como cuando vas a un museo, no sabes qué tocar de miedo a que algo se pueda romper. Bueno, ahí está de flexibilizar el protocolo. Ese que yo estoy aplicando en recibirlos, es manifestarles y transmitirles tranquilidad, seguridad, familiaridad. Ya desde el vamos, quien esté en una boletería para ir al cine, por ejemplo, si ya te está siguiente boleto, el ticket, no, hay que tener una cuestión de ser agradable, de ser empático, de ser simple, y a la vez de ser simple también ser quien debe estar en ese puesto, ¿no? Pero que la persona que va a entregarte ese boleto sienta decir, wow, ya entro a ver la película, que la esperé no sé cuántos meses, y que con una mirada y una sonrisa el que te recibe el boleto, la entrada, ya te diga, pase y disfrute, no hace falta hablar. ¿Sabes qué? El protocolo, siento que la ceremonia tiene como más sentido protagónico con la idea de qué es lo que le queda a la persona, es lo que vive la persona, la ceremonia. Y el protocolo es como, bueno, esos paso a paso que tú decías que generalmente se queda como interno. Muchas veces la gente no sabe ni siquiera que detrás de ese ceremonial, de esa actividad que se desarrolla en teoría con mucha fluidez, hay muchos pasos escritos y muchas reuniones y ¿sabes? Muchas veces no se sabe. Sí, muchas veces no se sabe eso. Entonces, pienso que el protocolo, a pesar de ser estructurado y estar en un papel, pensar que ese protocolo cuando lo estás formando es una línea de tiempo en una actividad donde tú puedes decidir qué experiencia dejar en ese proceso. Creo que le puede dar como esa caída orgánica a la ceremonia. Es decir, que no venga solo en un papel, sino que esa ceremonia, para quien lo va a realizar, tenga sentido. Porque al final el que va a leer, el ejecutor de la ceremonia, viene guiado por el papel, por lo que dice el papel. Pero ¿cómo hacemos para que esa persona viva ese protocolo de tal manera que transmita más allá de las palabras que están escritas dentro del papel del protocolo? Bueno, ahí está el rol del maestro de ceremonias. Y que no es punto menor, porque es un punto importante, porque una vez que el maestro de ceremonia toma el puesto de ser el que dirija ese acto, el resto queda totalmente desdibujado.
hasta que llegamos al maestro de ceremonia, una vez que toma el acto, el resto es parte del pasado. El presente, el acto en sí, es la persona que está dirigiendo el acto. Entonces, ese maestro de ceremonias que muchas veces creen que no, es locutor, lo va a hacer perfecto. No. Una cosa es ser locutor, otra cosa es ser maestro de ceremonias. Otra cosa es ser animador de un evento. Llevar adelante un evento, conducir el evento, es el maestro de ceremonias, que tenga las cualidades de locutor, buena proyección, buen timbre de voz, cuestiones, digamos, técnicas de pronunciación, respiración, está perfecto. Pero el locutor es para la radio, para la televisión. Ahí es el maestro de ceremonias quien lleva adelante ese acto y que más allá de esas cuestiones técnicas, tiene la parte humana muy bien desarrollada y también tiene la parte de la improvisación, porque si el maestro de ceremonias se queda en un momento y no sabe cómo improvisar, porque a lo mejor se cortó un cable y hay que seguir con algo, bueno, todo lo organizado va a parar a la basura porque ya no tiene el hilo que se había propuesto en la organización. Tiene que ser una persona dúctil, una persona carismática, una persona que al mismo tiempo de leer también transmita la pasión, cómo se ha organizado eso y que esa persona ya con su presencia y su lectura, por eso es importante que el maestro de ceremonia tenga matices, que respete los puntos y las comas, porque para algo están, ¿no? Si yo voy leyendo esta mañana y hay una coma soleada, con un buen aire, es una mañana importante. Ahí esas comas, esos puntos y comas, les dieron una elegancia a la lectura que envolvió al auditorio y lo hace parte. Porque si yo voy a leer y leo, creyendo que estoy en una radio, total no me ven, no involucras al público no se siente involucrado. Entonces es todo un conjunto lo que se organiza. Y el maestro de ceremonia es eso que vos estabas nombrando. Sí, yo creo que el maestro de ceremonia debe ser el principal conectado con el propósito de esa actividad, de ese evento que se está realizando y qué está buscando, cuál es la finalidad, por qué lo estoy haciendo, qué quiero que la gente se lleve de ese evento y él va a ser el puente transmisor de que eso se haga realidad, de que la experiencia tenga vida, que tenga sentido, que tenga coherencia con lo que la persona, porque se tiende a ver que, como te comentaba, los protocolos son actos cívicos que literalmente es así, o sea, uno va porque tiene que cumplir con la actividad del colegio. Exacto. ¿Sabes? Porque no le ha conseguido el valor a eso, porque por eso te decía, no, como que falta esa comunicación de alguna forma de entender por qué ese acto está existiendo, por qué tiene relevancia, por qué es representativo para los niños y los niños no tener que ver el desacuerdo de los padres de estar en la actividad, porque es que no entienden lo que está pasando. Entonces, creo que ese puentecito hay que reforzarlo, sí. Bueno, justamente, yendo a este punto que estás mencionando, es que todos estos textos, estos actos, se escriben para el público en general y se pierde de vista que el público principal es el niño. Entonces, el resto, cuando vamos a un acto a acompañar a los hijos o a quien sea, somos espectadores, porque es como que nos permiten entrar al aula donde están los alumnos sabiendo de esa historia, suponte de un prócer, como le decía en una ocasión. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de que supuestamente nos imaginamos estar dentro del aula donde la maestra imparte la clase de historia y el alumnado lo toma y lo aprende lo toma. Entonces, se pierde de vista eso. Y ahí ya no hay inclusión cuando no se pasa por ese lado, porque estamos actuando para el público y esperando el aplauso y miren qué bonito que escribió la maestra, miren qué hermoso discurso. Vamos para el aplauso, no para trasladar el aula al patio o al salón para seguir aprendiendo en ese acto. Entonces, sí, ahí está. Se me ocurre que sigue siendo, es como la falta de conexión
perdón que sigo insistiendo en eso, pero es como la falta de conexión en el propósito del evento, porque te entiendo cuando dices eso, porque muchas veces se me vienen muchas imágenes donde la maestra agarra, muévete para acá, pero es esperando que el acto quede perfecto, te estamos Claro. hablando de niños, el acto quede perfecto, pero para que los padres lo vean y justifiquen que el niño sigue en el colegio, que la mensualidad que está pagando tiene algún sentido. Entonces Tal cual. se mide desde un lado distinto, desde esa perfección que no necesariamente está siendo justo con el niño, sino está siendo Exacto. justo con los padres. Entonces, ¿cómo tú le Exacto. creas a estos niños esa conexión con un acto que al final los deja traumados porque no están siendo involucrados en lo No, absoluto? prefieren estar en el aula y no ahí porque son momentos de nervios, de presión, que les salga bien el poema o el baile que van a hacer. Entonces, la perfección misma y todo eso recae en los chicos, en los alumnos. No solamente los que actúan, sino los que están formando, haciendo la fila, presenciando el acto, también se sienten observados, eh, como diciendo, bueno, pórtense bien porque hay público y van a estar viendo y no queremos que digan que en esta escuela hay mala conducta, canten el himno, por favor. Entonces, desnaturalizan la cuestión Mm, y se basan en ese aspecto de la mirada del externo, mm. Sí, básicamente. hay una educación importante allí que tiene mucho que ver con los valores y con las prioridades dentro de cada acto protocolar. Eso me parece súper importante, sobre todo en los colegios. No lo había visto así, pero sí creo que en los colegios se puede hacer mucho si se transmite la información en cuanto al protocolo y la ceremonia, no como un cumplimiento del calendario anual, sino realmente consiguiendo el sentido a cada celebración, considerando que es todos los años y hay profesores que lo hacen por 10 y 15 años. Ujú. Entonces, tiene que haber una manera de conectarlos con eso y educar a los padres que nuestra presencia sea desde la observación de una evolución de los Exacto, niños y no necesariamente de la justificación del pago mensual exacto. de la Que sea escuela. un acompañamiento y un disfrute, que los padres pueden disfrutar y que tienen la posibilidad de ver a sus niños dentro del colegio aprendiendo desde otra modalidad, no impartiendo la clase, sino impartiendo conocimientos desde el disfrute, desde un entorno más festivo, más allá de que se esté conmemorando algo y no celebrando, pero que sea distendido, que los padres, porque si no sería muy hermoso que todos los días algunos padres, el que quiera puede ir al aula, toma asiento y escucha a la maestra. Bueno, no se puede hacer. En esos actos, los padres o los adultos podemos ir, bueno, disfrutemos de ese momento sin estar con la mirada juzgadora, decir, a ver qué hacen, a ver si vale la pena, porque al último te exigen, pero después, bueno, viene toda esa cuestión, ese bagaje de cosas que desvirtúan lo que el protocolo propiamente es. Sí, antes de despedirnos, Gustavo, me gustaría que dieras ese enfoque, esa aproximación que tienes en cuanto a la definición del protocolo inclusivo, donde no nos referimos solamente a una discapacidad visible en el ser humano y las consideraciones que tenemos que tomar en la preparación del protocolo y la ceremonia, que si bien no podemos estar pendientes de 1,000, 2,000 personas, cuando son actos muy grandes y complacer a cada uno, tomar en consideración los diferentes tipos de escenarios que se pueden presentar que permiten o no incluir a las personas dentro de un ceremonial. Totalmente. Creo que a lo largo de esta charla eh, hemos estado hablando directa o indirectamente de la inclusión. Desde el momento en que hablamos un poquito de mi infancia, de mi adolescencia, creo que de manera muy particular fuimos hablando y sin decirlo, quienes están escuchando y viendo este podcast, se dan cuenta que en cierta forma en alguna parte de mi vida no me sentí incluido. Creo que ahí pueden ya ir atando cabos, ¿no? Como uno se va apasionando con algo y sintiendo que a veces cuando a uno no le sucedan ciertas cosas, quiere que a otros sí le sucedan y trabaja para que no pasen como me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Y trabaja el tema para aliviar un poquito esa carga. Entonces, he aprendido que el protocolo
más allá de que todos o gran parte lo estudian en la inclusión desde la discapacidad, yo quise darle una vuelta de tuerca a esto y trabajarlo desde la discapacidad, pero aprendí, ¿sí? O reflexioné, o la vida me mostró que no necesariamente hay que ser discapacitado con algunas cuestiones, eh, discapacidades de nuestros cinco sentidos, sino que la discapacidad también viene desde lo social, desde la que no sabemos, no podemos adaptarnos, no podemos involucrarnos, no podemos incluirnos socialmente por ciertas cuestiones de personalidad. Eso es inclusión también y hay que trabajarlo. Entonces, cuando en un acto vamos a ir a un evento, tenemos que organizarlo, vamos a tener en cuenta si viene alguien con discapacidad, ¿sí? Tenerlo en cuenta, no prepararlo. O prepararlo para que también la persona sobre que ya tiene una discapacidad y que seguramente la sufre o internamente la llora, por lo menos que ante el público no sienta que le están haciendo un espacio, uy, vino con silla de ruedas. Bueno, a ver, correte, movete, a ver, vamos por acá, vamos por allá, y lo pongo ahí. No, tiene que haber un espacio como en todas las salas, donde a lo mejor en una fila hay 4 o 5 butacas que no están porque están destinadas a sillas de ruedas. Bueno, eso es una cuestión edilicia. Ahora bien, cuando voy a un espacio eh, donde más allá de la discapacidad física o mental que podamos llegar a tener, claro, también tengamos en cuenta la inclusión del bienestar de la persona, de saber que lo que se va a transmitir en ese acto lo va a disfrutar, más allá de que a lo mejor sea para un niño, pero que lo va a disfrutar igual. O si es un evento donde hay un protocolo rígido, bueno, esta persona también va a estar incluida porque la vamos a hacer sentir cómoda, vamos a hacer que más allá de que a lo mejor va invitada porque tiene la obligación de ir y no conoce del rubro, pero que en cierta forma vamos a hacer las cosas, las glosas o lo que se transmita de una manera amplia, abierta, accesible, para que, si bien yo no conozco a lo mejor de lo que es la filosofía, y hay un congreso donde van a hablar filósofos, que por lo menos yo me involucre en algún sentido en decir, me gusta, porque el que va a dar la conferencia le vamos a pedir que sea no tan técnico en su vocabulario, que sea más bien de un vocabulario abierto que la mayoría de las personas pueden entenderlo. En fin, esa es la inclusión que yo abrazo y por supuesto la inclusión desde la discapacidad y que yo en muchas entrevistas he contado que empecé a sentir la necesidad de trabajar por la inclusión porque yo no me he sentido incluido deportivamente. No soy una persona deportiva, deportista, digamos, neta, no me gusta por el hecho de que no me sale. Entonces, muchas veces he sentido que cuando se habla de fútbol, en un entorno de amigos, de varones, yo escucho, porque a lo mejor a nadie se le ocurrió explicarme, bueno, cuando es córner es esto. Entonces, como yo no pregunto, para no entorpecer la charla, entonces, bueno, ahí no me he sentido incluido por una cuestión mía, porque no he preguntado, ¿no? No por una cuestión de que el otro no me incluya, sino que yo soy parte de que no me incluyan también, me hago cargo. Entonces, trato de trabajarlo desde ahí, al protocolo inclusivo. Que siempre me estén diciendo, yo lo dejo ya armado por las dudas. Sí, creo que tiene mucho que ver la intencionalidad también, que cuando creas un evento, una actividad, un onboarding de trabajo, una entrevista de trabajo, un espacio laboral, una reunión, que seas intencional si tienes posibilidad de saber qué tipo de personas van a asistir para tú amoldar el entorno o el contexto a eso, pero también es prestar atención, cuando tú tienes intención de transmitir algo, el prestar atención a esos detalles en el momento del ceremonial, el momento en que se está realizando el evento, de darte cuenta, por ejemplo, bueno, esto es un evento que yo cité para mujeres. Ah, bueno, pero es que en esta oportunidad vinieron mujeres, pero con sus niñas adolescentes. ¿Ok? O sea, yo tengo que estar
como atento a estos detalles que me van a permitir a mí, que si bien no estuve preparada para eso, pues, qué tipo de inclusión puedo hacer, no sé, saludar distinto, acercarme a un grupo familiar si vino la familia, pero los demás vinieron solos, si veo una persona como maestro de ceremonia, como persona que organiza el evento, creo que esos detalles, el estar pendiente de esas posibilidades en el grupo que asiste a un evento, te permite a ti practicar la inclusión considerando que es cualquier persona que se sienta no ubicada en el entorno y que tú tienes la posibilidad de decirle, mira, introducirla, es primera vez que viene un evento, entonces, bueno, vamos a introducirte a ciertas personas, vamos a ajustarte en un grupo y no dejar que ese espacio de aquí no pertenezco porque no vengo todo el tiempo, es mi primera vez, a mí no me queden más ganas de venir. Entonces, esa inclusión es detectar escenarios que no tenías predeterminados y que tu función es, pues, tratar de agilizarlo, ¿no? Claro, incluirlo en ese sentido, decir, bueno, a ver, esto no estaba programado para que venga una niña de 13 años, por ejemplo, porque se van a hablar temas de la mujer en otro aspecto, ¿no? Desde otro perfil. Entonces, darle la seguridad a esa niña, ¿sí? Tener en cuenta el permiso de la madre, que se le puede explicar, porque a veces uno con el afán de querer ampliar, pasa sobre ciertos roles que a lo mejor la mamá no quiere que se le explique nada. Entonces uno ir en ese orden, ¿no? Eso es el protocolo. Y explicarle, si está el permiso de la mamá o con quien haya ido, a esta adolescente, a esta niña, a esta preadolescente, si no te sentís cómoda en cuanto a lo que se va desarrollando, tienes la libertad de levantarte, irte a otro lugar o quedarte en un rinconcito, hacer lo que sientas en el hecho, dentro de los parámetros que ese evento permite, indica, pero que no es que porque fue y que se tiene que quedar sentada sí o sí porque el evento se va a desmoronar. Eso es inclusión, por ejemplo, y es una pavada, pero si no lo explicas, el resto no sabe cómo se desarrolla o qué intenciones tiene ese evento. Sí, yo lo he visto mucho, sobre todo en los nuevos ingresos, en el área laboral, donde en estos días escribí de eso y escribí sobre eso porque decía, pareciese que no estamos, o sea, que el talento que entra no está siendo recibido, sino que se le pide que corra al ritmo de los demás. Entonces me puso a pensar y yo dije, aquí hay pensando en el encuentro de hoy, aquí tiene que haber un protocolo que le faltaron unos detalles, es decir, si ciertamente yo estoy entrando y el entorno no se puede paralizar porque yo estoy entrando, pero tiene que existir un protocolo de que explique el escenario, cómo va a ser el entorno donde me voy a desenvolver, cómo va a ser el recibimiento de esa persona, porque pretender que alguien que entre corra y se adapte a lo que ya existe es exigirle mucho y eso viene acompañado con mucha frustración, ¿no? Entonces son cosas que hay que considerar. Y eso es una inclusión. O sea, la inclusión es que hay gente experimentada que tiene muchos años trabajando y es incluir a un nuevo talento. Eso es inclusión, si no hay ninguna discapacidad física. Es inclusión y bueno, y también está en la persona, porque a lo mejor hay gente experimentada que no está tan segura de sí misma y siente una amenaza. Entonces ahí ya no incluye, cuando en realidad la inclusión va a sumar y la inclusión va a ser, a ver, traigo a esta persona al grupo, la familiarizo, porque en definitiva estamos ahí todos con un mismo fin, objetivo, que es engrandecer la empresa, por ejemplo. Así es. Pero estos egoísmos nos van llevando, egoísmos e inseguridades. Inseguridades, sí, ya. Hacen el que estás perjudicando a la empresa de manera directa, aunque no lo veas. Gustavo, ¿cómo te gustaría despedirte? ¿Qué te gustaría que las personas se llevaran del episodio de hoy? Ya teníamos casi 2 horas. Me encantó, me encanta. Después, cómo se desarrolle todo, está en tus manos. Quiero que la gente vea en mí el espejo de que se puede lograr todo de una manera simple, pero que trabajándola y proyectándose, que nada es imposible, que todo tiene un buen puerto cuando uno le pone pasión y lo sueña.
espiritual y mentalmente. Eso, que nadie es más que nadie, que somos todos únicos e irrepetibles y que las posibilidades están para todos y que ser simple no significa ser invisible o menos. Ser simple es ser auténtico. Y trabajar esa simpleza te, te hace grande y te ayuda a que otros puedan ver que las cosas sí se pueden lograr. ¿Algún medio de comunicación, de alguna forma que te puedan contactar si desean contactarte para tus libros, para alguna actividad? ¿Cómo te pueden ubicar? Sí, puede ser. Tengo varias redes sociales. Tengo Facebook, que me encuentran como Gustavo Caballero. Tengo Instagram, que es Gustavo R. Caballero. Tengo TikTok, que es @Gustavo Caballero 69. Y LinkedIn también, como Gustavo Caballero. Y un correo electrónico, que es gustavo.rc2002-2001 @gmail.com. Y de todas maneras yo le voy a dejar toda esa información en la cajita de descripción para que tengan esa variedad de maneras de contactar a Gustavo en caso de que, y estoy segura de que algo le haya resonado el día de hoy, tengan pues muchas más ganas de conversar con él o de conocer un poco más sobre el protocolo y ceremonial, que quedó mucho que conversar porque es un tema bastante extenso, sobre todo porque se está tratando de flexibilizar, de no restar importancia, pero sí de darle mucho más sentido a lo que se construye a través de un protocolo y una ceremonia para que las personas sepan por qué lo están haciendo, por qué eso es tan repetitivo, por qué hacemos tantos actos cívicos. Entonces yo creo que cuando conoces la historia detrás de ese evento, logras conectar con ello y logras respetar el protocolo y la ceremonia y formar parte de ello. Tanto que puedes preferir ir al acto antes de ser invitado. Entonces, esa es la idea. Siempre les invito a querer más. Mi mejor intención en cada episodio es que se vayan con muchas preguntas, incluso que cuestionen todo lo que discutimos aquí, porque esa es la manera de crecer y de crear tus propias definiciones, tus propios conceptos y tu propia manera de ver las cosas. Aquí lo que brindamos son herramientas, experiencias, recursos, para que tú de esta información que te lleves aquí logres construir tu propio rompecabezas, tu propio mapa, tu propio escenario. Cada cosa que escuches puede ir construyendo. Yo te agradezco mucho, Gustavo, que hayas permitido sobre todo conocer parte de tu infancia. Traté de indagar un poco de lo que no se ha dicho en todas las entrevistas que vi, de que las personas tengan la posibilidad de conocer un poco más de ti, de haberme traído esa vulnerabilidad en tu parte de la paternidad. Como te comenté antes, trato de entender la otra cara de la moneda, y si bien defiendo mucho la maternidad y todo lo que logramos hacer a través del tiempo y lo que nos logramos desdibujar, tratando de cumplir y de proceder con los demás, pues también tengo ese compromiso de resaltar y de identificar lo que también pasan los papás y pues cómo se maneja ese escenario desde la parte masculina. Te agradezco mucho tu disposición, tu compañía, y que pues por muchos más proyectos como este para que sigamos compartiendo contenido de valor en las redes sociales. A mí no me queda más que despedirme, darle las gracias por acompañarnos, porque vean este episodio. Una de las mayores enseñanzas que he tenido en estos últimos 2 años es que no existe el tiempo, así que mientras te pones a escuchar este episodio, sin importar cuánto dura, solamente piensa que puede haber la posibilidad de que escuches algo que hoy puede resonar contigo y puede hacer que cambies tu manera de hacer las cosas y elevar tu mejor versión. Yo les deseo una feliz noche y nos vemos cada domingo donde en contraste está para poder construir tu desarrollo personal y profesional. Saludos, que pasen buenas noches. Thank you.